¿Se puede hacer un bot de Discord solamente con ChatGPT? Sí. ¿Os voy a enseñar a cómo hacerlo? No. Y es que este vídeo no es un tutorial, este vídeo es la experiencia de cómo me ha ido a mí haciendo un bot de Discord solamente con ChatGPT. Y para entender cómo hice yo este bot, hay que entender qué es el vibe coding. El vibe coding es básicamente programar con la ayuda de una inteligencia artificial. Yo en este caso estoy utilizando ChatGPT. Básicamente, yo le digo a ChatGPT cuál va a ser mi proyecto y ChatGPT a mí me va a dar un resultado muy primitivo. Y yo, en base a cómo me gusta ese código, le voy a ir diciendo pequeños cambios. Entonces ChatGPT me va a ir dando un código cada vez mejor y que se adapte más a lo que yo quiero hasta llegar a un resultado final que a mí me convenzca y así puedo hacer yo mi propio proyecto sin tener ni idea de programar. Pero yo sí sé programar, entonces me he puesto una norma. La norma para hacer este bot es básicamente que yo no puedo modificar el archivo que estoy ejecutando. ¿Con qué me refiero a esto? Yo el bot lo estoy escribiendo dentro de un archivo de texto normal y corriente y luego lo estoy ejecutando desde la terminal. Pues yo este archivo no lo puedo modificar por mi cuenta. Vamos a ver más adelante en el vídeo que hay momentos en los que a mí me hubiera sido más útil simplemente modificar un par de líneas por mi cuenta en vez de tener que decírselo a ChatGPT, pero eso implicaría saber programar, lo cual ya desconecta un poco la idea del vibe coding. Teniendo esta norma en mente, ya me puse manos a la obra y básicamente le dije a ChatGPT cuál era mi idea. Mi idea es hacer un Spotify pero dentro de Discord. Pero claro, si yo le digo hazme Spotify dentro de Discord así, a palo seco, pues se va a volver loco. Entonces vamos a separarlo todo por los comandos que quiero que ejecute. Lo primero que vamos a hacer es decirle que quiero un bot que se pueda meter dentro del chat de voz y reproducir audio. Esto aquí me lo dio perfecto a la primera. Me sorprendió bastante, la verdad. Tampoco pensaba que fuese imposible, pero el empezar con algo que realmente funcione, la verdad es que me dio bastantes esperanzas de cara al futuro. Pero todo esto que parecía tan bonito fácilmente se rompió. A medida que le fui pidiendo más comandos, ChatGPT empezó a volverse un poco loco y comandos anteriores que ya había hecho y funcionaban perfectamente dejó de incluirlos en el código. Pero estos problemas que os estoy contando se notaban sobre todo en las tonterías más pequeñas. Yo le decía, por ejemplo, que cambiara el número de espacios que tenía una frase y el código pasaba de tener 175 líneas a tener 130. Y recordad que es que yo no podía modificar el archivo. Entonces yo me sentía un poco como en Barrio Sésamo diciéndole, tienes que ir a la línea 70 y tienes que poner un espacio más en cada palabra. Vaya, alargó mucho el desarrollo del código, la verdad. Y tras un buen rato conseguí hacer una cosa bastante decente. Este bot ahora era capaz de reproducir archivos, pausarlos y continuar por donde lo había dejado. La verdad es que iba tomando bastante forma el bot, pero había dos problemas. Uno, evidentemente todavía no estaba terminado, y el segundo es que era un código bastante ineficiente. Era un script muy sencillo, pero me estaba calentando bastante el ordenador, y le dije que me lo compilara. Otra cosa que la verdad no me sorprendió, pero sí que me gustó bastante, y es que ChatGPT lo compiló perfecto. Le quitó más de 50 líneas al código, es decir que había bastantes comentarios, pero ahora el código iba mucho mejor y mucho más rápido, que es lo más importante. Para el momento en el que me encontraba, la verdad es que me había sorprendido bastante. Tenía un bot de Discord que era capaz de reproducir canciones y además tener una lista de reproducción en la que podía añadir y quitar canciones. Y no necesitaba en ningún momento saber programar, ni siquiera me había leído el código que estaba ejecutando. Ahora sí que se venía el primer reto de verdad. Y es que yo quería hacer un comando que se llamase loop y que cuando esté activo y se terminasen de reproducir las canciones en la lista, volviese a empezar desde el principio. Lo que pasa es que ChatGPT se fue un poco por las ramas. Me dio 3 planteamientos distintos, lo que pasa es que ninguno de ellos realmente funcionaba. Entonces yo, cada vez que iba ejecutando estas versiones del código, me pasé por alto que en uno de estos cambios me quitó 60 líneas de código. Entonces perdí unos, no me acuerdo exactamente, pero eran 4 o 5 comandos bastante importantes, como por ejemplo el de pausar la música. Además, había cerrado el archivo, por lo que el control Z no me funcionaba, y yo, muy inteligente, había reseteado el chat con ChatGPT y tampoco podía recuperar versiones antiguas de código. Entonces tiré el ordenador por la ventana y al día siguiente ya pues me volví a poner y recuperé los comandos y estuve en el punto en el que me encontré anteriormente. Y si recordáis lo que os he dicho hace 20 segundos, la razón por la que tenía que ejecutar tantas versiones distintas del código es porque ChatGPT se estaba complicando con la lógica de volver a repetir. Entonces, yo en este momento no estaba escuchando lo que estaba reproduciendo el bot, simplemente me estaba guiando pues viendo cuál era la lista, me saltaba todas las canciones y cuando volví a empezar, normalmente me daba un error. Pero en uno de estos intentos funcionó y volví a empezar desde el principio. Yo pensaba que estaba todo perfecto. Pero me pongo los cascos y resulta que cuando volví a empezar están las canciones en por 2 con el tono del audio mucho más subido de lo que debería y además estaban las canciones distintas ordenadas. Le pregunté a ChatGPT
y no me supo decir esto por qué pasaba, entonces le dije, oye, este comando de aquí me lo vuelves a intentar hacer de otra forma, pero que siga teniendo el mismo funcionamiento. Funcionó perfectamente. Hasta entonces no me había leído el código, entonces tampoco sé decir exactamente qué fue lo que estaba fallando, pero el caso es que ahora funcionaba. Y ojo, que esto lo estoy diciendo como si me hubiera costado mucho, pero que era ponerle 4 frases a ChatGPT. Lo que pasa es que yo me estaba estresando mucho porque era como intentar hablarle español a un italiano. Pues, medio entiende, pero como que no del todo. Una vez ya había terminado el loop, quedaba ya poquito por hacer. Era básicamente hacer que se mezclaran las listas. Esto ya era bastante fácil. Y en general, lo siguiente de ChatGPT lo subo resolver con bastante solvencia, excepto que seguía dándome trocitos de código pequeños, comiéndose líneas, inventándose otras cuantas y, lo que más me molestaba a mí personalmente, comentando sin parar. O sea, cada cambio que decía ponía 3 líneas comentadas y decía: atención a eso importante, este cambio ha sido modificado esta parte de aquí. Que si era un cambio solo, vale. La cosa es que estábamos haciendo 30 cambios en el mismo chat y era un poco como, oye, relájate con los comentarios, que me estás haciendo un código de 100 líneas en 500. Una vez hemos pasado ya todo esto, el código está totalmente terminado y he de decir que me ha sorprendido para bien, a medias. Sí que es verdad que lo ha sabido completar totalmente, pero ha habido ciertos puntos en los que si yo no hubiera sabido programar, esto no hubiese salido adelante ni de broma. Sobre todo lo más principal y lo más de lógica que me había pasado a mí era lo del loop, porque cuando se repetía, como que mantenía las canciones que se habían añadido a la cola, y yo no quería eso. Entonces eso era muy facilito, era simplemente una variable de tipo lista que contenga las canciones que se han añadido, y cuando se repite, eliminas esas canciones que se han añadido y tirando. O sea, no hace falta nada más. Pero el ChatGPT se puso un poco creativo y se inventó 3 métodos distintos y ninguno funcionaba. Era un poco gracioso. Entonces yo ahí le tuve que decir, oye, mira, en la línea 75 cambia esto por esto y así muy probablemente es que funcione. Y el desarrollo del resto del código fue bastante parecido a lo que os he explicado hasta ahora, teniendo que corregir un poco los errores de ChatGPT, pero una cosa bastante automatizada. Y una vez el resto del código ya está terminado, vamos a responder a la pregunta principal de este vídeo. ¿Se puede programar un bot de Discord solamente con ChatGPT sin tener ni idea de programar? No. La verdad es que no. Ha habido varios momentos en los que yo le tenía que decir cosas demasiado específicas que solamente sabes si programas. Pero sí que es verdad que le he tenido que decir muchas menos cosas de las que me esperaba. Aunque he de decir que como este es un canal de ciberseguridad, no vamos a hacer otra cosa que hablar de ciberseguridad. Y es que este código tenía una enorme vulnerabilidad. Y es que hay un comando que es songs que te permite ver las canciones disponibles. Y tiene una opción que te permite filtrar por extensiones de archivo específicas. ¿Cuál es la cosa? Que si tú como extensión que querías buscar ponías un asterisco, te permitía ver todos los archivos que había dentro de ese directorio. Y como os podéis estar imaginando, si tú pones .. asterisco, te nombraba todos los archivos de la carpeta anterior. ¿Cuál es la cosa con esto? Que puedes ponerte a listar todos los archivos que tiene el ordenador que está ejecutando el código. Evidentemente, este error en el código lo he arreglado totalmente y ya ni siquiera te permite poder filtrar por extensiones. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Que si tú eres un pequeño comercio que está haciendo su página web con inteligencia artificial, se puede estar dejando miles de brechas de seguridad que tú nunca lo vas a saber porque no sabes programar, pero tienes una página web que es muy vulnerable, con errores que no tendrías si te lo hubiera hecho un humano bien programado. Y algo que me preocupa de verdad es que se empiece a popularizar el utilizar la inteligencia artificial para montar tu propia página web y que tú puedas estar ahí vendiendo cosas y estar recopilando datos y que sea accesible pues por un ordenador de un chaval que aprendió ciberseguridad ayer mismo. Y es que ahora mismo la ciberseguridad no está lo suficientemente preparada como para poder hacer este proyecto o cualquier otro de una forma rápida, eficiente y que no te haga falta saber programar. Pero bueno, quién sabe a dónde llegará dentro de 5, 10 o 20 años. no estamos aquí para poner límites. Este es un tema que podría dar mucho de lo que hablar, pero voy a ir dejando el vídeo por aquí. Por si os interesa, voy a dejar el código fuente del bot de Discord en la descripción. Espero que tengáis un gran día y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. What?